mirábamos ahí esa responsabilidad original que Dios nos ha dado como hombres y qué importante es poder responder a eso, ¿no? Nosotros somos de liderar, un líder tiene que tener visión, estabilidad, pero sobre todo madurez, ¿no? Y eso es algo que siempre se va a exigir en un hombre, ¿sí? Por este plan original de Dios y cómo quiere que funcionemos. Pero bueno, vino la caída y vamos a ver cómo está el mundo interior hoy del hombre. Vamos a ir ahí a Génesis capítulo 3. Capítulo 3, desde el versículo 6, ahí vemos la caída después de la tentación de Satanás. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora yo tengo una pregunta ahí. ¿Dijo algo Adán? ¿Se nota algo ahí que haya dicho algo? No, o sea, vos sabés que hay un libro que está muy interesante que se llama El silencio de Adán, ¿no? Y cuántas cosas nosotros dejamos pasar por hacer silencio, por no decir nada, por no dar nuestra desaprobación a lo que está mal, ¿no? Entonces acá se ve a un Adán que está ahí pintado, o sea, no dice nada. Versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahí te vas dando cuenta que entra lo que es la vergüenza, ¿no? La vergüenza, o sea, de repente estaban desnudos, dice, y no sentían vergüenza, dice en el capítulo 2, pero ahora han pecado y sienten que la vergüenza ha entrado a sus vidas. Después dice, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y aquí está el aislamiento, ¿no? Aislarse, alejarse de Dios, pero también acá vemos que después ese aislamiento se da entre el hombre y la mujer. Vamos un poco más. Dice, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué dice? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y ahí, aparte de la vergüenza, aparte del aislamiento, viene el miedo, ¿no? Y es otra realidad con la cual luchamos en nuestro mundo interior. Dice el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y aquí está la autojustificación, ¿no? La autojustificación. La vergüenza habla de aquello que queremos aparentar ser, ¿no? O sea, estaban desnudos y ahora quieren aparentar estar cubiertos. Y desde ese momento el hombre empieza a usar ropa, ¿no? La primera ropa fueron estas hojas de higuera que ellos cosieron para hacerse delantales. Y de ahí en más usamos ropa, ¿sí? Alguien dijo que somos los únicos animales que no responden a su pelaje o a su piel, por así decirlo, y siempre tenemos que estar cubiertos, ¿no? Los perros no se andan vistiendo, los monos tampoco. Bueno, los hombres visten a los perros, ¿no? Pero ellos por sí solos no lo hacen. En cambio nosotros sí, ¿no? Entonces eso habla de que la vergüenza es lo que aparentamos ser. El aislamiento habla de nuestra inseguridad, ¿no? Y el miedo habla de lo que no admitimos, y la autojustificación habla de que vivimos culpando a otros. Y esa es la realidad del mundo interior de todos los hombres, ¿sí? De todos los hombres. Ahora, fíjate ahí capítulo 3, versículo 16, tenemos un problema con las mujeres a todo esto, y dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Ahora, ese tu deseo será para tu marido. La palabra deseo ahí en hebreo es shuká, ¿eh? Que habla de lo mismo que Caín. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahí? Vamos a ver a Caín en el capítulo 4. Dice, versículo 7, Caín dice que está enojado porque Dios no aceptó su ofrenda, y Hebreos dice que no se trataba del tipo de ofrenda, sino de la falta de fe, porque no lo hizo con fe. O sea, no se trataba qué le llevaba al Señor, sino con qué corazón lo llevaba. Entonces él estaba enojado, ¿no? Porque Dios había aceptado la ofrenda de su hermano Abel, pero no la suya. Y entonces él se ensaña, ¿no? Y dice ahí el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Y qué dice? Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Sí? Y es lo mismo que le está diciendo a la mujer. ¿Qué es lo que le está diciendo a la mujer? Tu deseo será para tu marido. Habla de enseñorear. Es decir, lo que le está diciendo Dios a Eva es que tú tendrás deseos por el liderazgo de tu marido, ¿no? O sea, la mujer va a querer liderar. Y acordate, ¿a quién Dios puso para que liderara? Al hombre. Él es la cabeza, ¿sí? Él es el responsable, pero dice que la mujer va a querer tomar, usurpar, quitarle eso al hombre. Pero ¿qué dice ahí? Dice, pero volvemos ahí a Génesis 2, ¿sí? 3:16, dice, capítulo 3, dice, versículo 16 al final dice, y tu deseo será para tu marido, y él, ¿qué dice? Se enseñoreará de ti. ¿Qué significa eso? Lo que le está diciendo es, tú tendrás el deseo por su liderazgo, pero él, sobre todo en su fuerza bruta, se va a enseñorear de ti, ¿sí? Se va a enseñorear de ti. Y aquí vemos cómo esa es la puja, ¿no? La guerra de sexos ya está desde la caída. Eso es lo que ha traído que el hombre y la mujer vivan en tensión. A pesar de que nos amemos y nos casemos, pero vos mismo te diste cuenta. A ver, acá está de novio Fede, ¿sí? Y los que estamos casados a veces le decimos, si supiera lo que le espera, ¿no? ¿Ah? Pobre, dicen, ¿no? Pero yo creo que ya en el noviazgo se van dando cuenta de esas tensiones. Y yo los veo a los novios, ¿no? Al principio están todos color de rosa, escobita nueva, como dice, va re bien, ¿no? O sea, pero después van pasando los meses, se van conociendo y entran las tensiones entre hombre y mujer. Y es que esa tensión nos va a perseguir toda la vida, ¿se entiende? ¿No? Todo el tiempo, porque tenemos naturaleza caída, propia de la caída del primer hombre y la primera mujer, y eso ha traído tensión siempre entre la mujer y el hombre por una cuestión que es la cuestión del liderazgo. ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? ¿Quién domina? Y lamentablemente el hombre ante esa realidad ejerce su fuerza bruta, y por eso será que Pedro dice, tengan cuidado, su esposa es un vaso frágil. No sean brutos, no sean violentos, no sean incomprensibles, no sean insensibles, porque ya Pedro sabe que el marido va a ejercer su poder bruto, va a abusar de su poder. Y aquí hay tres cosas que sucede con el hombre siempre. Primero, tiene poder, después abusa de ese poder y finalmente termina perdiendo ese poder. Y eso es lo que pasa en muchos matrimonios, en muchos hogares. Ojo a eso. Ahora, yo te quiero decir algo, hermano. Ninguna sumisión debería ser forzada. Ni siquiera Dios nos fuerza a someternos a Él. Él nos insta, nos anima, nos motiva y nos da el amor necesario para que nosotros de una manera voluntaria nos sometamos a Él. Por ende, la sumisión no es forzada. Tampoco la mujer puede someterse forzadamente a su esposo. La sumisión es una condición interna más que externa. Y esa es una condición personal. La mujer decide someterse a su marido como al Señor. Ahora, ¿cuáles son los efectos del fracaso, de la caída? Bueno, hay dos temores. El hombre, en primer lugar, tiene temor al fracaso y temor al rechazo. Los varones tenemos temor al fracaso y temor al rechazo.
¿Mm? Y esa es una de las características del hombre. Ahora, ¿qué hacemos ante ese temor del fracaso y temor del rechazo? Bueno, nos volvemos, por ejemplo, perfeccionistas. ¿Te pasa eso? Que querés que todo te salga bien. Y eso es una reacción caída. O sea, a veces sos muy insistente en tu perfeccionismo. Es una reacción defensiva hacia la crítica, por ejemplo. No queremos que nada nos salga mal porque tememos la crítica. Y a veces el hombre no ve nada malo en esto, pero es una compulsión caída, ¿se entiende? Es una compulsión caída, es decir, no está bien el perfeccionismo, no está bien. Ve el valor, por ejemplo, en sus resultados y afirma su perfeccionismo. Tiene miedo al fracaso y cuando fracasa se excusa. Por ejemplo, hoy vamos a ir a jugar a la pelota, ¿sí? Y estaba ahí al arco y la tiró para cualquier lado. ¿Y qué hace? Se queja, ¿viste? Como si tuviera un desgarro, no sé. Y ahí vos ves, ¿no? ¿Cómo somos los hombres? Nos cuesta admitir que son pata dura, o sea, no supiste definir, son malos. Pero nada, o si no, se hacen así los Neymar, ¿viste? Y es porque nos cuesta admitir que hay cosas que no nos salen. ¿Sí? No nos salen. Tenemos miedo al fracaso y cuando fracasamos nos excusamos de distintas maneras. Eso habla del orgullo y la inseguridad que tenemos propio de la caída. Ahora, vos sabés que los hombres les cuesta hablar de sus dificultades. La mujer es diferente. La mujer habla más de sus dificultades. ¿Se entiende o no? Habla más de lo que le cuesta hacer. Pero el hombre no. El hombre es como que somos así, todo nos sale bien. ¿Sí? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Tenés algún problema? No. ¿Qué problema? Sí, de vez en cuando, pero y pasás, ¿no? En cambio, la mujer tiende a hablar de sus problemas, ¿no? Habla de sus dificultades. Los hombres pensamos, fíjate, eso también, ¿no? Cuando vos tenés problemas, ¿qué haces? A ver, hermano, ¿qué haces cuando tenés problemas? Con tu esposa, con tus hijos, tenés problemas económicos, tenés problemas, no sé, con tu edad, tenés problemas sexuales, tenés problemas muy íntimos. ¿Qué hacemos? Bueno, las mujeres tienden a hablar, charlan sobre esto. Pero nosotros, ¿saben lo que hacemos? Nos encerramos. Nosotros pensamos solos, nos preguntamos solos, nos respondemos solos y hay cosas que no nos respondemos y quedarán ahí sin respuesta, ¿no? Normalmente tenemos esa tendencia los hombres. Ahora, te doy un ejemplo. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. ¿Te es fácil preguntar cuando te perdés en el auto? Bueno, ahora está el GPS, ¿no? Pero en mi tiempo no había GPS, entonces eras de perderte en el auto. ¿Y sos de preguntar o le decía a tu esposa, che, preguntá, fíjate ahí, al lado? Al hombre le cuesta eso. ¿Estás perdido? No estoy perdido. No encuentro el camino nomás, pero no estoy perdido, ¿sí? Entonces, somos de excusarnos, ¿no? En ese sentido. También, esta forma de ser de los hombres hace que evitemos las personas, porque somos inseguros, ¿no? Inseguros. Te doy un ejemplo. ¿Saludaste a todos hoy? ¿O hay gente que no la querés saludar? Y no sé por qué, porque es como que esa persona te hace sentir inseguro. Como que se vuelve una amenaza a tu vida, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vaya a saber por un montón de cosas. Porque no te gusta su forma de ser, porque lo sentís superior a vos mismo y sentís que te puede, no sé, humillarte. A veces no saludamos al otro porque, no sé, está mejor vestido que nosotros, etcétera, etcétera. Pero tenemos esos complejos propios de la caída. ¿Qué más? También nos sentimos ansiosos ante lo diferente, lo nuevo. O sea, ¿por qué el hombre? Vos fíjate que al hombre le encanta levantarse a las 6 de la mañana, ¿sí? Lavarse los dientes, desayunar, irse al trabajo, volver, ¿sí? Mirar un poco de tele, arreglar algo en la casa, irse a dormir, ¿sí? Y ya hizo sus rutinas, ¿entiendes o no? No lo saqué de ahí porque se arma un lío y se frustra, ¿se entiende o no? Se siente mal cuando Dios a veces va a venir y te va a trasladar todas las cosas, te va a cambiar el contexto, te va a cambiar las circunstancias y muchas veces por ese temor al fracaso, por ese temor al rechazo, por esas ideas que tenemos, nos cuesta a veces los cambios y las cosas nuevas, ¿no? ¿Qué más?
También no toleramos la crítica. Eso es parte de lo que ha traído la caída. No nos gusta que nadie nos marque nuestros errores. Y siempre estamos un poco a la defensiva, ¿no? Y por eso tratamos de impresionar. Siempre. A ver, ¿con qué impresionamos? Con la marca de ropa, con la marca de auto, con el porte físico, ¿viste? Andamos ahí así, ¿viste? Como que es más flaco, pero él se estira así, ¿viste? Claro, como, hola, déjame pasar, ¿viste? ¿Sí? Entonces, es como que intentamos impresionar con la palabra, con la intelectualidad, ¿sí? ¿Con qué más? Siempre estamos tratando de buscarnos una aprobación. ¿Y saben por qué? Porque la caída ha hecho que el hombre tenga miedo al fracaso y tenga miedo al rechazo. Y miren, esto no necesitas ser psicólogo para darte cuenta, actuamos así. Hoy fíjense que nos vamos a relacionar y vamos a relacionarnos con todos esos complejos propios de una naturaleza caída. Ahora, hablemos un poco de la vergüenza y el aislamiento. Nos cuesta exhibir nuestras vergüenzas, hermano, y mentimos para cubrirla. Por eso a veces somos limitados en nuestras relaciones. A ver, yo te hago una pregunta, ¿tenés amigos? ¿Y qué tipo de amigos tenés? A ver, ¿son amigos profundos o son de esos? Hay gente que dice, yo tengo un montón de amigos. Claro, pero son conocidos, son personas que no le vas a abrir el corazón fácilmente. Como que nos gustan esas relaciones medias superficiales. ¿Saben por qué? Porque tenemos miedo a que descubran quiénes somos o tenemos temor realmente a exhibir nuestros fracasos, nuestras vergüenzas, ¿no? Por eso tenemos relaciones limitadas. Relaciones limitadas. También limito mi participación por miedo a pasar vergüenza. A veces también por miedo hago que mi esposa, si estás casado, haga las cosas por vos. Yo tenía a mi papá, me hago que en paz descanse, ¿no? Pero hasta mi mamá tenía que ir a hablar con el capataz de una obra para que le dé trabajo, porque mi viejo tenía miedo. Y mi mamá era como su representante, ¿viste? Iba, hablaba, ¿le puede tomar a mi marido? Sí, ¿qué tiene que traer? Tiene que traer esto. Y a mí yo era chico y yo me daba cuenta de esas cosas. Y después mi viejo iba y laburaba, pero tenía temor y delegaba cosas, ¿no? Que él mismo tenía que hacer. A veces el hijo está enfermo y el marido que dice, arreglate la voz, fíjate, no sé qué le pasará, está llorando, no sé. Hacete cargo vos, es tu hijo también. No podés delegar todas esas cosas por miedo. Entonces tenemos eso. Ahora, fíjate, este aislamiento del hombre, y acá yo tengo, miren, yo en consejería matrimonial, si hay algo que le molesta a las esposas es el aislamiento de sus esposos. Les rompe, ¿se entiende? No, les da bronca, los quieren matar a sus esposos. Y es como, yo siempre digo que, ¿viste cuando el niño quiere llamar la atención y se comporta mañosamente, ¿qué más? Se tira al piso, se encapricha, porque te está llamando la atención. Se porta mal a propósito para llamarte la atención. Y hay esposas que cuando ven que su esposo está aislado, encerrado en él mismo, le trata de llamar la atención. Y le hace quilombo por cualquier cosa, perdón de la palabra. Histeriquea, como decimos. Pero a veces esa mujer lo que está tratando es que su esposo salga de ese aislamiento, que salga de ese encierro. Pero el otro marmota no sale. Y ella se vuelve loca, peor, y va a hacer un montón más de lío. Porque quiere llamar la atención y decirle, salí, hablame, no sé, decime algo, pero no te encerré en tu cueva. Y eso provoca serios problemas en el matrimonio. Ahora, a veces el mundo interior de un hombre, de un varón, es intocable, parece, ¿no? Ese es nuestro, ¿sí? Yo te hago una pregunta, ¿quién te conoce, hermano? ¿Quién te conoce en serio? ¿Quién sabe lo que es eso? Porque yo veo tu carita así de como, ¿viste el cara de macho así como, a mí no me pasa nada? Que mira, ¿te gustó? O sea, esa cara así de que yo estoy bien y ponemos cara de que está todo solucionado. O el otro cara feliz cumpleaños, ¿viste? Que siempre está feliz. A él parecía que nunca le pasa nada. Y son caretas que usamos para cubrir nuestro aislamiento personal. Ojo, hermano, con eso.
Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron es aislarse de Dios, esconderse, ¿se entienden? No, meterse entre los árboles. Bueno, nosotros también tenemos, cuando nos damos cuenta que hay pecado en nosotros, nos escondemos, nos metemos en nuestra cueva, ¿se entienden? Nos aislamos porque tenemos vergüenza, porque tenemos culpa. Pero eso no va a solucionar, hermano, porque tarde o temprano sale. Por eso yo te hago una pregunta. ¿Sabes? El aislamiento del hombre, en primer lugar, lleva a tener pocos amigos. Los hombres no somos de tener muchos amigos. Sí tenemos muchos conocidos en la cancha, en el trabajo, pero amigo, estoy hablando de alguien que conozca tus intimidades, tus guerras más íntimas. Eso tenemos poco, algunos ni tienen. Ahora, ¿quién te conoce, hermano? ¿Cuántas máscaras usás? ¿Cuál es tu temor? ¿Y por qué siempre pones esa cara? ¿Sí? Esa caretón que a veces cubre cosas, ¿no? Segunda cosa, el aislamiento del hombre trae también espacios ultra reservados en su vida, ¿sí? Espacios ultra reservados en su vida. Miren, te da la idea de, ¿saben cómo alguno dijo que el mundo de un hombre es como una pieza, ¿viste? Que tiene una cerradura, pero solamente por dentro. ¿Se entiende o no? Y ahí, ¿qué quiere decir? Que ese hombre, cuando se encierra ahí, él sale cuando se siente seguro. Dice, bueno, ahora sí quiero salir. Entonces él abre y sale. ¿Sí? Y porque se siente un poco seguro. Pero si se siente inseguro, ¿qué viene? Corriendo, cierra y cierra por dentro. Y nadie puede entrar, ¿se entiende? Nadie sabe qué le pasa, cuál es su drama. Y como él se siente inseguro, avergonzado, propio de los efectos de la calle, se encierra. Y anda a sacarlo de ahí. Entonces, somos no solamente de tener pocos amigos, en serio, también tenemos espacios ultra reservados. Solo se expresa en lo que se siente seguro. Solo se expresa en lo que se siente seguro. Por ejemplo, cuando hablas con alguien te habla de su trabajo, pero no te habla de su familia. No te habla de cómo anda con su esposa. Te puede hablar del ministerio, te puede hablar de lo que hizo en la cancha, de lo que va a hacer, pero no te habla de esas cosas en las cuales se siente inseguro. Él va a hablar solamente de las cosas en las cuales se siente seguro. ¿Qué más? Habla de lo que hace en el gimnasio, de lo que se hace en su oficina, etcétera, etcétera. Pero difícilmente te va a hablar de las cosas que le cuestan. ¿Y saben qué? A veces nos encerramos tanto porque no sabemos gestionar nuestras emociones. No sabemos eso. Y entonces ahí nos metemos en la cueva, ¿no? En la cueva. ¿Te pasa eso, hermano? Yo no sé, pero a mí me pasa a veces que estoy en silencio, me duelen cosas, hay cosas que me cuestan y me las trago, ¿viste? Y me las trago. Y a veces me cuesta abrirme. Y eso a veces a mi esposa la vuelve loca. Mi esposa dice, pero decime, no sé qué te pasa. Tengo una cara de perro y yo no sé si es conmigo, si es con tu hijo, con quién es. ¿No? Y te encerrás. Y entonces eso hace que muchas veces tengamos problemas serios con nuestra esposa. O si no estás casado, seguramente tu papá a veces te mira, tu mamá te mira y te dice, no sé qué le pasará. No sé, pero él está en su cueva. ¿Qué más? Muchas veces usa el mal humor para mostrarse aislado. ¿Sí? Es una forma de correr a la gente de tu vida, ¿viste? Cuando anda cara de perro, no te metas. Y es una forma de aislarte también, ¿sí? De meterte en esa cueva y esconder la vergüenza, la culpa. Ojo con eso, porque sabes que la mujer necesita expresar sus emociones. Y ojo, porque a veces tu mujer, si es que te casás o estás casado, va a tener que expresar sus emociones con otra persona. ¿Y con quién a veces expresa sus emociones la esposa? Con sus amigas, pero no con su esposo. Y el esposo dice, ¿por qué hablas con ella? Y bueno, porque ella la escucha, porque ella comparte sus emociones. Pero vos estás en tu cueva, usted está encerrado. Otra vez comparte sus emociones con su familia. Y yo veo, tu mamá, todo tu papá, todos tus hermanitos. A mí me pasa, mi esposa tiene 8, son 8 hermanos. Y a veces yo me calentaba porque decía, pero esta se lleva mejor con su familia que conmigo. Claro, porque ella con su familia era libre de expresar sus emociones.
Con sus hermanos decía lo que le pasaba, con su mamá también. Y yo tuve que darme cuenta que no era ella la culpable, el culpable era yo. Y yo tuve que cambiar esa forma y decir, te podés expresar conmigo y yo también me puedo expresar con vos. Y tengo que obligarme a salir de mi cueva porque soy continuamente un oso, ¿no? Que quiere todo el tiempo estar ahí en la cueva. Ahora, lo peor es cuando tu esposa empiece a compartir sus emociones con un amante. Y ahí agarrate. Claro, o sea, de repente los amantes a veces están a la pesca, de parte del diablo, de parte de la carne. Y cuando menos te diste cuenta, tu esposa está con un amante, chatea, se manda WhatsApp. Y un día la descubrí. Eso no la exonera, ojo, eso no quiere decir que la libra de culpa, pero también te culpa a vos. Porque la llevaste a esas instancias por meterte en tu cueva. Ahora, ese es el aislamiento del hombre. Ojo con eso, ¿sí? Parte de la caída. Pero vamos ahora al mundo del miedo, al mundo del temor. Eso es otra consecuencia también. Todas nuestras reacciones negativas, queridos hermanos, vienen de temores no resueltos. Lo vuelvo a repetir. Todas nuestras reacciones negativas vienen de temores no resueltos. Por ejemplo, la ira. Y yo necesito identificar cuál es el miedo que me lleva yo necesito identificar cuál es ese temor que me hace reaccionar así. Por ejemplo, una de las cosas es no aceptar nuestra condición. No aceptar nuestra condición. A ver, alguien va y te dice enano y vos te sentís ofendido, ¿no? Pero si vos aceptás tu condición y decís, yo sé quién soy, puede ser que no seas enano. Entonces, si alguien viene y te dice enano, vos decís, bueno, debe ser que una broma, debe ser que tiene que comprarse anteojos, no sé, pero no me afecta. A Jesús, por ejemplo, le dijeron, él es amigo de publicanos, prostitutas y pecadores, y es un hombre comedor y bebelón, es decir, eres chupín, así de una le dijeron. Y él, eso no lo movilizó, porque él sabía quién era. Ahora, ¿qué pasa cuando te dicen enano y sos enano? ¿Sí? Y bueno, aceptalo. No te duele. O sea, soy enano, soy chico. Mi porte no es grande. Si te dicen gordo, no sé, tantas otras cosas. Pero tenemos que aprender a aceptar nuestra condición. Ahora hay otras cosas peores. Que alguien venga y te diga, sos un orgulloso, David. Oh, como yo, el pastor, o sea, orgulloso a mí, me dijo orgulloso a mí. Ahora yo te quiero decir algo, hermano. Somos peores de lo que pensamos, pero nos creemos mejores de lo que somos. Te lo vuelvo a repetir, somos peores de lo que pensamos, pero nos creemos mejores de lo que somos. Y ese es el problema. Miren, Pablo llegó a decir ahí en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Entonces, tenemos que aprender a admitir nuestra condición. Tenemos miedo, hermanos. ¿Miedo a qué? Mira, ¿cómo es los miedos que tenemos? Miedo a ser abandonados. Tenemos miedo al futuro. Tenemos miedo a expresar nuestras emociones. Tenemos miedo a que descubran lo que realmente somos o hacemos. Tenemos miedo a que otros nos fallen. Tenemos miedo a admitir nuestras inseguridades. Tenemos miedo a admitir nuestras incapacidades. Y yo te quiero decir algo. ¿Sabes lo que hace el temor? Cuando vos tenés mucho miedo, hace silencio. El temor silencia al hombre y espera que otros lo sepan. Es como que, a ver, yo ando con miedo, me meto en mi silencio y mi esposa no sabe lo que me está pasando. Y yo pienso esto, ¿no? Ella tendría que darse cuenta. ¿Cómo no se va a dar cuenta lo que es que no es adivina tu esposa? No es omnisciente como Dios, ¿entiendes? No puede ver tu corazón. Entonces, tus miedos te hacen callarte y la esposa no sabe cómo tratarte. Y vos decís, no me quieren, no me aman. Claro, no se interesan por mí. Si me amarían, se darían cuenta de lo que siento. Pero si no lo decís, o sea, ¿cómo querés que tu esposa se dé cuenta qué es lo que te está pasando? Lo mismo pasa con el pastor. ¿Viste? Hay algunos que quieren que los pastores seamos omniscientes. Yo no soy omnisciente, hermano. Yo no sé lo que te pasa, cuál es tu drama.
Y yo los veo que a veces se enojan conmigo. Y yo digo, ¿de qué se enojó? No sé por qué me saluda fríamente. Está enojado, yo sé que está enojado, pero ¿de qué? Porque no sé lo que le pasa. Porque las personas no pueden adivinar qué es lo que te está pasando. Por eso el silencio trae problemas, ¿sí? Y debería ser preocupante. Mirá, cuando Adán cayó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se entiende o no? A ver, te lo vuelvo a leer. Cuando Adán cayó. ¿Qué significa eso? Que en ese momento, cuando Eva vino y le dijo, mira Adán, yo comí, ¿querés comer? Él tendría que haber hablado. ¿Se entiende o no? Él tendría que haber dicho, no, hicimos mal. Primero, te brindaste al juego del diablo. Segundo, usurpaste algo que no te correspondía. Yo soy cabeza, no vos. Y yo tendría que haber tomado la decisión de si comíamos o no comíamos. Abraham tendría que haberle dicho, mirá, rompimos un mandamiento de Dios. Pero él se cayó como marmota y ¿qué hizo? Y comió. Entonces, miren hermanos, cuando el hombre calla, el que calla, ¿qué dice? El que calla otorga. El que calla otorga. Y hay cosas que no podemos silenciar, hermano. A ver, te doy ejemplo, cómo todas esas cosas nos llevan al silencio, ¿no? Abraham y Lot. Lot tendría que haber dicho, mi tío me trajo hasta acá, yo no me puedo abusar de mi tío, ¿se entiende? Porque Abraham le dijo, mira, nos separemos, si va a la derecha yo voy a la izquierda, si va a la izquierda yo voy a la derecha. Pero dice que Lot fue pancho, miró lo mejor que había ahí. ¿Qué era lo mejor? La llanura que iba hacia Sodoma y Gomorra. Y se aprovechó de su tío. Y él tendría que haber hablado y decir, mira tío, ¿sí? Dame esa parte de la sequedad, de esas cosas, porque yo soy rico gracias a que vos me trajiste. Pero no, él cayó y fue yendo hacia Sodoma y bueno, todos sabemos que terminó borracho y cometiendo incesto con sus propias hijas. Y así podríamos darte un montón de personajes. Viene Sara y le dice, Dios nos prometió un hijo a Abraham, pero no llega. Entonces, ¿sabes qué? Acá está mi esclava, Agar. ¿Y qué hace Abraham? Tranquilo, va y tiene sexo, ¿no? Con la esclava. No dice nada. Pero él tendría que haber parado la mano ahí y le hubiera dicho, no, o sea, tenemos que esperar al hijo de la promesa. O sea, ¿a qué te quiero llevar, hermano? Que a veces el silencio nos hace acostumbrarnos y silenciamos tanto que cuando tendríamos que haber hablado no dijimos nada. Y provocamos desastres en nuestras propias vidas y desastres en la vida de tu familia y desastres en la vida de la iglesia. Entonces, eso es otro problema que tenemos. ¿Vamos bien hasta acá? No te me duermas el lío, ¿sí? Anda, lávate la cara. Entonces, fíjate esto, hermano. Fíjate cómo tenemos serios problemas con esto. Cuando el hombre calla, él finge que todo está bien, pero se llena de preguntas que no expresa y trata de centrarse en sí mismo, y se queda a veces con preguntas sin respuesta. El hombre, ¿sabe por qué a veces el hombre no es sabio? Porque es tonto, porque no pregunta. Le cuesta agarrar y decir, ¿me puede enseñar? ¿Me puede guiar? ¿Me puede decirme cómo voy a hacer esto? Yo lo veo, yo soy pastor y ustedes saben que uno estudia la palabra, uno intenta vivir, pues yo les digo, son raros los miembros de mi congregación, varones que me vengan a consultar cómo ser papá, cómo ser esposo. No lo hacen. Y después, ¿saben qué? Se mandan sus changas. No vienen a preguntar, tengo problema con mi esposa, ¿qué puedo hacer? Son raros, hermano. Porque ahí yo compruebo que tengo una iglesia de casi 250 personas y muy pocos son los que vienen con deseo de aprender, porque somos así, orgullosos. Nos cuesta preguntar. Estamos a la defensiva siempre, ¿no? Hay alguien que dijo que nosotros tenemos el síndrome de Sancho Panza. ¿Saben cuál era el síndrome de Sancho Panza? ¿Saben quién era Sancho Panza, no? El que acompañaba a ¿quién? Al Quijote, ¿sí? Y Sancho Panza siempre soñaba con cosas, pero nunca las hacía. Nunca las hizo, ¿no? Y a veces somos así. Porque a veces no hablamos. No hablamos de nuestros proyectos, no hablamos de nuestros planes.
nos cuesta compartir eso. Y ¿saben qué? Hoy las cosas funcionan en redes. Yo a veces hablo de lo que quiero hacer y alguien dice, yo tengo eso que vos necesitas. Otro viene y te dice, che, en tal lugar vi algo que te puede ayudar a ese proyecto. Pero como nosotros nos callamos y no promovemos eso que queremos hacer, a veces las ayudas no llegan. Y nosotros queremos que lleguen porque se los dijimos a Dios. Pero aparte de decírselo a Dios, también vamos a tener que compartir y abrirnos un poco para aprender, para sumar, para que otros aporten lo que no tenemos, para que Dios mismo muestre eso que Él necesita darnos. Ahora, no comparte su falta de logros, no comparte su logro, y decimos a veces, hablamos de tantas cosas, hermano, y hablamos de nada. Yo te hago una pregunta, ¿cuál fue la última charla que tuviste? Tal vez hablaste del fútbol, hablaste un montón de cosas, pero no fue mucho lo que dijiste. Ahora, cuando un hombre se siente amenazado, él se aísla en áreas que él conoce mejor, ¿eh? En áreas que él es competente, en áreas que él domina, donde él se siente poderoso, ¿sí? La mayoría de los hombres no se sienten cercanos a nadie a veces. ¿Y saben qué? Incluyendo a Dios. Y eso es muy peligroso, ¿eh? Los hombres nos identificamos más con nuestro trabajo. Nuestras mujeres se identifican más con su relación con Dios y con la relación con otras personas. Los hombres aprendemos más a hacer que ser. Nos metemos tanto en nosotros mismos, nos aislamos tanto que ya no nos sentimos incluso amados. Vivimos culpándonos del pasado y vivimos en silencio nuestras culpas. Nos atemoriza el futuro y estamos llenos de ansiedad. Y quiero decirte esto, por ejemplo, la pornografía. ¿Sabes qué es la pornografía? La pornografía es una búsqueda de intimidad sexual, emocional. Es impresionante cómo hoy se cae tanto en la pornografía. Pero la pornografía es una búsqueda de intimidad. Esa que no logramos, ¿saben por qué? Porque somos así. Estamos en la cueva, somos silenciosos y aislados. Y como no lo podemos lograr de una manera correcta con Dios, ¿qué hacemos? Acudimos a la pornografía. Claro, porque te doy un ejemplo. Cuando acá están casados y solteros, pero cuando yo quiero tener relaciones sexuales con mi esposa, hay una previa, ¿se entiende o no? Hay una conquista, hay un romance que tengo que ganarme. Mi esposa no funciona como, no sé, hago clic, ¿se entiende o no? Prendo la luz, no funciona así. Entonces yo tengo que hacer un trabajo previo a todo eso. Pero te doy un ejemplo. Cuando vas a ¿la pantalla te va a exigir eso? No. Por eso los hombres van más rápido a la pornografía, porque es más fácil encontrar intimidad, porque la pantalla no se resiste. En cambio, si lo querés hacer en vivo y en directo con tu esposa sí va a exigir y va a poner condiciones para tener una intimidad. Entonces, por eso los hombres buscan más la pornografía. Te doy un ejemplo, estás soltero. Hay solteros que no se casan. ¿Sabe por qué? Porque tienen esta idea. Yo con la pornografía y la masturbación me doy vuelta. Yo te quiero decir algo, soy un cobarde. Porque vos sabés que ir y conquistar a una mujer que esté en la voluntad de Dios te demanda atrevimiento, hombría. Esa mujer te va a preguntar qué tenés, qué querés, a dónde vas. En cambio, una pantalla no te exige eso. Y la autosatisfacción personal no te exige eso. Entonces, así cualquiera. Y yo te cuento que hay un montón de solteros que no se casan y ¿saben qué? Todo el tiempo viven, o tarde o temprano, caen en la pornografía y caen en la masturbación. Y dicen, estoy cómodo, esto es más fácil que enfrentar aquello. Entonces, la pornografía tiene que ver también con una búsqueda de intimidad necesaria al hombre. Y voy terminando. Si vamos bien hasta acá, ¿están cansaditos? ¿Están con calor? Vamos. Bueno, hay distintos tipos de intimidad. Está la intimidad social, por ejemplo. Yo me pongo a hablar con alguien acá en sociedad. Está la intimidad recreativa,
hoy vamos a ir a jugar al fútbol y mientras vamos jugando al fútbol vamos conociéndonos también. Está la intimidad intelectual, la que vos charlás de tus conocimientos con otros. Está la intimidad física, cuando vos abrazás a alguien o le das la mano, un apretón de manos. Después está la intimidad emocional, eso es cuando vos te abrís emocionalmente a otra persona. Está la intimidad sexual, eso que es algo único y muy personal y deberías hacerlo en la voluntad de Dios y bajo los patrones de Dios. Y después está finalmente la intimidad espiritual, o la primera tal vez. Yo creería que en la intimidad espiritual se resuelven todas las otras intimidades. ¿Cuáles otras intimidades? La intimidad social, la intimidad recreativa, la intimidad intelectual, la intimidad física, la intimidad emocional y la intimidad sexual. Se resolvería si nosotros podríamos tener una buena intimidad espiritual con Dios y con mi prójimo. Entonces, se entiende todo lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, eso yo te animo a que hoy te pongas a pensar cómo me ha afectado la caída, cómo ha hecho en mí una problemática en mi carácter. Ahora, ¿se puede salir de eso? Sí, hermano. Claro que sí. Y es una cuestión de madurar, de crecer, de ceder, de perder cosas y de abrirme también a cosas nuevas, a cambiar. Dice que nosotros tenemos que madurar. Esa es la clave del liderazgo. ¿Cuál es? La clave del liderazgo, la clave de ser cabeza es ser maduro. Eso es. Y la madurez se cultiva, ¿se entiende o no? Se la busca a propósito, se es intencional en eso. Pero si no, yo te quiero decir algo, hermano. Esa inmadurez que está en tu vida, en distintas áreas, hacen a tu personalidad. Y se nota. Se nota, por ejemplo, cuando te metes en tu cueva, cuando guardas silencio, se nota tus miedos, tus inseguridades, tu temor al rechazo, tu temor al fracaso, se nota. Tarde o temprano alguien te va a fichar y te va a decir, y a mí me pasa, yo los entiendo, ¿se entiende? Uno va entendiéndose a sí mismo y va entendiendo también a los demás hermanos. No los condeno, pero también a veces uno dice, pasan años y siguen estacionados en la misma idea. Y eso es lo malo. ¿Se entiende o no? Pasan años y no han aprendido. Pasan años y no han madurado. Y los conozco, algunos de ustedes los conozco hace años, ¿no? Y sé cuánto han madurado y sé cuánto no han madurado. Sobre todo a los que yo pastoreo. Entonces, todas estas cosas, hermano, es fruto de la caída. Cuando Adán y Eva cayeron, ¿qué sintieron? Vergüenza, aislamiento, miedo y autojustificación. ¿Sí? Y esos son el mundo interior con el que luchamos todo el tiempo. Es la pelota que tenemos aquí adentro y que si no la resolvemos, nuestro mundo exterior se hace bolsa. ¿Se entienden? Alguien dijo que para que tu mundo exterior se arregle, vas a tener que compaginar, arreglar tu mundo interior. Y ahí, desde ese mundo interior propio del varón, se van a ir arreglando tu mundo exterior. A veces tu mundo está para atrás o da vuelta afuera porque adentro está mal. Adentro está todo desordenado. Adentro está mal. Y hay cosas que no querés cambiar y te van a traer problemas, hermano. Te va a traer problemas. Te va a traer problemas con tus hijos, te va a traer problemas. Y acá tal vez entendés, y ahí vas a entender. Porque hay padres distanciados de hijos, hijos distanciados de padres. Porque hay esposos que se divorcian y se separan. Porque hay matrimonios que no sobreviven. Y porque hay matrimonios que están amañados nomás. O sea, como que son inquilinos de la misma casa, pero ya no se quieren, se aguantan. Entonces ahí te vas dando cuenta por qué nos pasa eso. Entonces, yo que te quiero desafiar a ordenar ese mundo interior, a reconocer las cosas que están mal y a empezar a ordenarlas en el temor de Dios. ¿Sí? A reconocer, cuando llegué a Cristo, llegué todo roto, ¿se entiende? Hijo de padre alcohólico, en casa siempre hubo pobreza y hubo también perversión. Mi casa, mis padres, mi papá separado con 2 hijas, mi mamá viuda con una hija, mi familia un cachengue, es un ensamble de cosas, ¿eh?
tengo hermanos por un lado, por el otro, desastre. Y cuando yo llegué a Cristo, llegué todo roto. Pero una vez que estoy en Cristo, ahora soy llamado a mirar ese mundo interior. ¿Qué me hizo la caída? ¿Qué me hizo el pecado? ¿Qué logró en mí? ¿Por qué tengo esta personalidad? ¿Por qué soy así? Bueno, todas esas cosas uno las va descubriendo y tiene que empezar a mejorar ese mundo interior. Bien, creo que terminé. ¿Sí? Eloy, estamos ya en hora. Y a la tarde vamos a seguir hablando un poco más. En primer lugar, te mostré la responsabilidad original del hombre. Ahora te estuve mostrando el mundo interior del hombre después de la caída. Y después vamos a empezar a ver cuáles son las oportunidades que tiene el hombre restaurado por Cristo y qué posibilidades tenemos. Vamos a estar hablando del liderazgo también, qué es. Y después de ahí, cómo lo trasladamos a la iglesia. Para los pastores nosotros tenemos un requisito. Dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿qué dice? ¿Cómo podrá gobernar la iglesia de Cristo? ¿No? Entonces, por eso, si nosotros no podemos ni siquiera gobernarnos a nosotros mismos como varones, menos vamos a poder gobernar nuestra propia casa y menos vamos a poder ejercer nuestro liderazgo en la iglesia de Cristo. Por eso tenemos que empezar de abajo, de a poco, y yo te animo a que te reflexiones, te pienses y después decidas qué vas a hacer. Si vas a hacer un cambio o no. Y ese cambio tiene que ir a la base.